nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. Hay que decir que además de este vídeo se ha presentado un manifiesto y en la presentación de estos documentos Elena Valenciano quiso dirigirse a Gallardón y le dijo que no nos dé lecciones sobre el derecho a la vida a nosotras que damos la vida. Creo que en el vídeo no ha salido nadie que no esté subvencionado por alguna parte. Desde actores, políticos, sindicalistas, de todo. Pero todo el mundo que trinca del presupuesto público. Imagino que esta plataforma Algún medio también. se preguntaba quién ha financiado este vídeo. Este vídeo que parece bastante electoralista y además que yo creo que es que pone el foco donde no es. El drama del aborto, o sea, es un drama, porque que son 120.000 mujeres que abortan en España. ¿Cuántos embarazos hay? 500.000 al año, un 20%. Ha habido 70.000. Una de cada 5. 70.000 abortos que hubo en el año 2011, si no me acuerdo, y por cierto, solo 19 de esos casos fueron imputables a una violación. Lo digo porque es que ves el vídeo y parece ser que es que las mujeres abortan siempre porque el drama es tremendo y tal. A mí lo que me parece tremendo es el final, ¿no? Aborto legal para no morir. Bueno, y la vida que se pierde, porque lo que nunca tienen en cuenta es la vida que no van a hacer, porque abortar, esto hay que decirlo muy claro, es matar al nonato, es matar al niño que está por nacer. Y esto es lo que están justificando, efectivamente yo coincido, bueno, estos son los de siempre, ¿no? Los de siempre que salen en todo, en el no a la guerra, ahora salen en el aborto y al final esto no es más que una campaña Abuelito política. Ledo le ha debido pillar viajando a que Cuba. además piden trincar al final porque por supuesto aborto gratuito, es decir, financiado, y ya lo que falta es que nos digan que se financien determinadas clínicas abortistas privadas de importantes cargos políticos con presupuesto público, porque es el siguiente paso que les falta a estos. Me parece tremendo. Esto es de un rancio, de un carca y de un desfasado que vamos. Se ha hecho el silencio de una manera espectacular. Yo estoy escuchando. No, yo... Vamos a ver, el vídeo este, es lógico que saliera algún vídeo, igual que hay vídeos pro vida, hay vídeos, o sea, pro aborto, hay vídeos contra el aborto. El vídeo, bueno, como publicidad me parece bueno, está muy bien hecho, es bastante bueno, me parece que es muy inteligente además como lo han hecho con el sí, el no, o sea, como vídeo me parece bastante bueno. Yo entro más, como siempre, ya sabes, en plan abogado, más que opinar sobre lo que les gusta a unos, les gusta a otros, yo lo que he estado mirando es la reforma de la ley del aborto. Bien, porque si no tendríamos que hacer un referéndum, o sea, aborto sí, aborto no, ese referéndum no se hace, están intentando y han parado el tema de la reforma de la ley Rajoy, Santamaría y Gallardón, porque parece que también para un tema de imagen no les conviene. Dicen que Gallardón se apresuró y anunció algo cuando no tocaba. Y además llamó el otro día en el Senado a Rajoy como diciéndote ven para acá y avísame tú cuando podemos seguir, señor Rajoy, como diciendo tú también tienes que ser responsable de esto. Creo que esta reforma es una reforma que no se debería, por la cantidad y lo importante que es, como siempre, que yo creo que aquí la gente se toma mucho a la ligera lo del tema de las reformas de la ley. El otro día hablé sobre lo de la ley de costas, es vamos a reformar esta ley, vamos a reformar la otra ley, vamos a reformar otra ley. ¿Y qué pasa? Que cuando el gobierno es del otro lado, con otros principios, con otros valores, no les da tiempo a hacer todo. Porque como aquí no hay consenso, que es lo que yo siempre digo, que hay unas leyes que debería haber consenso entre los partidos porque son suficientemente importantes, no lo hay. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley hacer ahora mismo una reforma de ley del aborto no tienen tiempo, ni tienen capacidad, ni tienen
una prioridad frente a la del 85. Quizás dentro de 2 años, 1 año y medio, sea un momento mejor, porque cuando tú vas a reformar la ley del aborto, lo que se está hablando, que es lo que además se ha entrado mucho en debate, en si sí o en si no, y se ha quedado la gente estancado. Coges y dices, no, aquí hay que quitar, que era lo que quería la antiabortista, quitar el tema, o sea, se queda la violación, y hay que quitar el supuesto de malformación. Vamos a ver, ha habido una cantidad de argumentos a favor y en contra increíbles, pero al final si te lees la ley, Gallardón ha dicho el otro día, pero hace 4 días, ha dicho que el supuesto de ¿cómo se llama? De malformación. El supuesto, que siempre se va a seguir manteniendo para el aborto, el tema del daño psicológico a la madre. El coladero. Claro, es el coladero. Entonces, eso es lo que digo. Tú no puedes hacer una reforma de la ley del aborto porque es una tontería, porque el coladero sigue existiendo. Si hay reguladores, a mí ahí sí me gustaría contestar, porque es que el aborto no es las costas, no es la ley de costas. Es que para los que estamos en contra del aborto estamos hablando de muchos niños que no llegan a nacer. 120.000 al año. Efectivamente, y además muy poco inteligente por parte de los señoritos del vídeo, porque el gran problema que tiene Europa, entre otras cosas, es la demografía, y con medidas como estas no vamos para adelante. Yo no creo que tenga que haber consensos, y no creo en el consenso, porque el consenso es precisamente en lo que estamos ahora mismo. El consenso es que un partido que llega con mayoría absolutísima al gobierno, con un gran poder, renuncia a sus principios, a aquello que ha ofrecido a los electores, para hacer lo que quieren otros. El consenso, decía Ayn Rand, que es el nuevo fascismo. Yo comparto absolutamente ese principio. El Partido Popular fue a las elecciones prometiendo una reforma de la ley del aborto. El Partido Popular está incumpliendo absolutamente con aquello que prometió a sus votantes, que es con quienes tiene que tener el contrato. El Partido Popular no tiene que tener un contrato con Rubalcaba. Con quien tiene que tenerlo es con sus votantes. Y ese es el problema. Y luego, con respecto a los disminuidos, está habiendo un gran debate en la sociedad. Se ha conocido que incluso se van a interponer querellas contra algunas personas que se han permitido el lujo de a la gente disminuida llamarla deformes, monstruos, todo tipo de aberraciones, y que recuerdan mucho a la ley del 14 de julio de 1933 alemana que habilitó Hitler, que se llamaba Ley para la Prevención de Progenie con enfermedades hereditarias. Y a esos discursos, es que estamos oyendo esos discursos continuamente en televisión. Pues sí, y te digo más, esa ley del 33 fue la que... No, me estás interrumpiendo, déjame terminar. Esa ley de 1933 fue la que llevó precisamente a la solución final. Sin la ley habilitante del 14 de julio del 33 en Alemania no se hubiese llegado a la solución final. En eso estamos. Vale, bueno, ahora sigo hablando yo, que luego si quieres por turno sigues tú. Lo que estoy hablando sobre la ley, yo no me estoy metiendo en un tema ni ético, ni moral, ni religioso, ni del PP. No, yo te estoy hablando... el aborto es un tema moral. Pero es que yo te estoy hablando de la ley, de lo que sucede. Es que no son las costas. No es la ley de costas, pero no es un referéndum. Esto tampoco es un referéndum. No es un referéndum, no es una ideología, es un país entero. Entonces, como no es un referéndum sobre aborto sí, aborto no, el PP nunca ha prometido... ¿Viste las encuestas en contra de la ley? Pero, mira, Almudena, déjame hablar. El PP no ha prometido un referéndum sobre aborto sí, aborto no. El PP ha dicho que iba a reformar la ley del aborto. Eso es lo que ha dicho, que la iba a reformar. Pero lo que yo te estoy diciendo es que intentan que para poder reformar una ley del aborto hay que reformarla con mucho tiempo y muchas más leyes que hay al lado, como ayudas a las madres solteras, como las adopciones, la ley de adopción que también habría que reformarlas para gente que a lo mejor no quiere tener el niño, pero sí quiere dar el niño a otra persona. Entonces, para hacer una reforma de la ley de adopción se necesita muchísimo tiempo que en este momento el gobierno no tiene. Más que para la ley de emprendedores, por ejemplo, cuando hablamos de la vida. Es que a mí lo que me extraña, es que Gallardón... Estamos hablando de niños que no llegan a nacer. Pero no es un referéndum, es una reforma y tienen que tardar mucho tiempo. Igual que tú puedes hacer una reforma de la ley de
costas porque no le va a angustiar a la gente en 5 minutos, esto es tan importante como para tener que gastar mucho tiempo en ello. Es tan importante que tenía que haber sido la primera ley que aprobase el gobierno del Partido Popular al llegar al gobierno. Para el otoño pasado. Pues que lo hagan. Lo que yo te digo es que primero van a decir, y es en lo que se van a basar, en el Tribunal Constitucional. Van a esperar que el Tribunal Constitucional hable sobre el tema de los niños que tengan alguna malformación. Pero por otro lado, yo digo, si tú dices... Es decir, que el PP recurrió la ley del aborto de 2010 por inconstitucional. Claro, todavía no ha habido un fallo. Porque es hay una que ley esperar no homologable en toda Europa. Por cierto, hay que esperar al fallo. Ahora mismo, si tú tienes no hace falta esperar al fallo. Constitucional. Ahora mismo tenemos una ley del aborto en España que no es del 85, es la ley AIDO, que no es homologable con el resto de Europa. No hay ningún país donde las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. No, eso no existe. El Partido Popular se comprometió a reformar esa ley. Esa es la primera ley que tenía que haber reformado. Pero una cosa, la reforma de la ley del aborto, os pregunto, ¿es volver a esos 3 supuestos, o 4 creo que eran, de la ley del 85 o es hacer algo totalmente distinto? Porque mira, claro, se trata de borrar lo que hizo el PSOE y volver a lo que hacían ellos, que tampoco satisfacía a todo su electorado, o es dar un paso más allá. Pero si es que yo creo que este ámbito tiene... Es un ámbito muy sensible, muy complejo, muy difícil y además tiene muchas caras. Tiene la cara efectivamente legal y jurídica, tiene la cara moral, tiene la cara política, es decir, es un prisma que tiene muchas caras. Efectivamente, desde el punto de vista político, el Partido Popular no ha cumplido con una de sus mayores promesas. En lo que tenía que ver con lo moral, ético y algunos lo llaman ideológico, el Partido Popular se presenta a unas elecciones con 3 reformas básicas. La del matrimonio homosexual, la del aborto y el tema de las víctimas del terrorismo y con el tema del terrorismo. Bien, de estas 3, pues su electorado que valore y que juzgue qué ha hecho, si lo ha hecho y en qué plazos. Eso desde un punto de vista político. Por lo tanto, no ha cumplido porque efectivamente una vez que llegas al gobierno, y ahí es donde yo discrepo con Almudena, tú ya no gobiernas para los tuyos, gobiernas para todos. O sea, que yo sí creo el programa de otros. Perdona, el Ejecutivo ya no es PP, es Ejecutivo, es Gobierno de España. Y ahí es cuando tú en la tramitación de algo te encuentras con muchas resistencias que cuando eres oposición, es muy fácil tirar con pólvora del rey. Por otro lado, por contradecir algo lo que has dicho, Candela, sí, lo que no estoy de acuerdo es que no ha tenido tiempo. Ha tenido 7 años de oposición para poder haber, con sus expertos, elaborado y redactado que con la mayoría que tenía podría haber aprobado en un Parlamento. Exactamente. Es decir, no hay voluntad política por otros motivos. En eso sí, pero podría haber venido con la ley ya hecha. Por favor. Ahora, desde el punto de vista que a mí más me importa, es decir, yo creo que el Estado... hay algunas cuestiones que por encima de la carga moral o ideológica que tengan, tiene que resolver, porque son problemas históricos y son problemas que se van a dar siempre. El problema del aborto, y especialmente el aborto clandestino, ha sido un drama y algo muy preocupante para todos los países. Y nos podemos acordar, y se tienen cifras, claro, no oficiales, de lo que ocurría aquí cuando esto estaba prohibido y la gente se iba a abortar a Londres. Se iba a abortar a Londres, con una situación en la que se ponía en riesgo la vida de muchas personas. En un cuarto. Efectivamente. Entonces, yo entiendo la carga moral que hay, pero también debemos ser... Pasa lo mismo con la prostitución, es decir, debates que son muy sensibles y de una carga muy moral, pero lo que yo pido a un ejecutivo, sea del color que sea, es que al final termine por solucionar un problema. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo. Tiene que haber unos controles y unas regulaciones que sean claras. No tiene sentido que el Partido Popular promulgue el discurso pro vida, que lo lleva haciendo siempre, y sin embargo que en este proyecto de ley, según ellos y su discurso oficial, el mayor caladero es el supuesto al que se acoge una mujer por daño psicológico y sin embargo que se le mantenga y que el más cuestionado y cuestionable incluso por la comunidad médica, que es el de las malformaciones, se lo quiera quitar de un plumazo. Y ahí quería terminar con una cuestión sobre lo que has dicho tú. Si nos leemos todos la ley que ahora mismo está en marcha de reproducción, la que aprobó el Partido Socialista, respecto de las malformaciones, está, clarísimo qué hay cuando se dice que es una malformación, cuando se pone en riesgo grave o muy grave la vida de la mujer o del niño. Perdóname, en unos casos tiene que haber un informe médico. Un momento, en unos casos no. En unos casos tiene que haber un informe médico de 2
2 médicos Eso ya lo había en la ley del 85. Segundo que termino. En el caso de graves, semanas. de un grave riesgo contra la vida de una mujer o del feto, tiene que haber un informe de 5 médicos que eso lo suscriban. Perdóname, es decir, que yo no pasaba por allí y decido que estoy mal y me acojo a este supuesto. La ley... Y tercero, muchos médicos, y yo recuerdo asociaciones y grandes profesionales de este país no sospechosos ideológicamente de nada, han hecho escritos públicos al ministro dándole a conocer qué son determinadas malformaciones con fin de muerte, fin doloroso, y cómo el Estado además, si es capaz o no de hacerse cargo de esas situaciones familiares. Por tanto, lo único, yo termino. Sobre esos 3 supuestos, yo creo que hay uno bastante más fácil y menos discutible que el que incluso la propia comunidad científica tiene bastante recelo. Por lo tanto, a mí me parece una torpeza. Creo que el Partido Popular no ha sacado todavía esto, porque efectivamente una cosa es ser partido y otra cosa es ser gobierno. Y otra cosa es ser gobierno y no se ha encontrado con las mismas resistencias, pero también te digo, Candelas, si hubiera querido, ha tenido 7 años de oposición, estoy totalmente tiene de a acuerdo. mucha gente a su Sí, servicio y tiene una mayoría parlamentaria. Es que no se me ha ocurrido, pero podía haber venido con esa ley redactada, la de adopción, la de ayuda, cuando la de gana todo. las elecciones y es ejecutivo, también sirve para el PSOE. El PSOE con la ley hizo una ley ideológica. Una ley todos los de gobiernos. Pues es que este es un tema ideológico. No se busca el consenso, entonces. No, es que entonces es una ley ideológica. Estás admitiendo. Eso quiere decir que el PP tiene que hacer lo que dice Efectivamente, lo que digan los del vídeo. Lo que digan los del vídeo es el consenso, que son los de siempre. Ahí está el consenso. Más que a sí mismos. No representan a nadie, salvo Llamazares y Elena Valenciano. Nadie más representa. Ese vídeo, más allá de quién esté subvencionado, ¿no? Por cierto, me dejáis, por un alegato escuchado contra yo vuestros gente que argumentos. conozco y compañeros de profesión que no son de la Cristina, vamos a escuchar a Miquel, porque no le estamos dejando hablar y es verdad que casi no le hemos escuchado en este tema. La ley actual es de plazos, no es de supuestos. El único caso que sirve lo de los supuestos es para ampliar el plazo de las 14 semanas a las 22. Hasta las 14 semanas el aborto no es que sea libre, es que es un derecho. Como dicen en el vídeo, es un derecho. Abortar no es un derecho. Eso debería ser algo excepcional. Totalmente de acuerdo. El vídeo está muy bien hecho, no porque sean muy simpáticos, no porque digan sí o no, sino porque lo que hacen es coger ejemplos excepcionales. Me violaron 5 personas en la calle, mi padre. ¿Esos son los 120.000 abortos que hay en España? ¿Son esos casos? 19. Ese vídeo habla de aborto para no morir. ¿Quiere tener hijos? No quiere tener aborto para no morir, pero lo que te cuelan, la idea es, el tema escabroso. No, siempre se van a la excepción. La realidad es que desgraciadamente en España el aborto se utiliza como una medida anticonceptiva más, y ese es el drama. Estamos hablando de que cada uno de cada 5 embarazos, 1 termina en aborto. Y eso es el drama y eso es lo que debería preocupar a la gente. Hacer vídeos y poner soluciones a eso. No desde el Estado, sino desde la sociedad. Os propongo una cosa, Cristina. Candelas decía, yo quiero haceros una pregunta. Va a ser, pero después de que Rubén Lagarejo nos actualice la actividad que están registrando las redes sociales ahora mismo. Rubén, cuando quieras. Siempre que hablamos de aborto hay polémica en Twitter, de hecho entre los propios tuiteros ya están teniendo su propio debate. Leemos algunos de los mensajes que nos han llegado. Nos dice Salva Martín Guillén: el debate del aborto es un paradigma de la perversión del lenguaje, hay que ser cristalino. Otro espectador más, Ricardo, nos dice que el aborto no debería regularse pensando en votos, sino en principios. Y por último, Durán nos hace una pregunta. Cada vez que se habla de aborto, ¿por qué no se tienen en cuenta a los futuros padres? Esos son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Ya saben que queremos que sigan participando con nosotros. Y ahora permítanme que les dé un consejo, porque el próximo 26 de mayo, no se pierda el dominical de Intereconomía, el suplemento dominical de La Gaceta, con la entrevista a Miguel de la Cuadra Salcero, con el que repasamos su trepidante vida como deportista, reportero y aventurero. Y además, tendencias, viajes, arquitectura, historia, arte, motor y mucho más. Recuerde, este domingo pida en su kiosco, junto con La Gaceta, el dominical de Intereconomía. El dominical, como ya saben, con más estilo. Candelas tiene una pregunta pendiente, ¿la sigues manteniendo? Pues después de publicidad la escuchamos.
Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 22 44. Por tan solo 99 € y una cuota de servicio muy asequible la tendrás instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 22 44 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 22 44. Él invierte en la defensa de la vida y la familia. Ella invierte en la lucha contra la corrupción y el despilfarro. Él invierte en la cultura del trabajo y el esfuerzo. Ella invierte en defender la justicia y la libertad. Ellos invierten en la unidad de España. Todos están invirtiendo en valores seguros. Invierta en una España mejor. Compre La Gaceta. De película. Este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde, no te pierdas nuestro cine de sobremesa con Don Bosco. Les presentamos la mejor colección de canciones de amor de los 50, los 60 y los 70. Music of Your Life. 134 canciones de amor. Escuchará a todos sus artistas favoritos: Nat King Cole, Johnny Mathis, Patsy Cline, Andy Williams, The Platters, Bobby Vinton, Dean Martin, Elvis Presley, Podría pasar muchísimas horas y gastar cientos de euros intentando conseguir todos estos éxitos. Pero si llama ahora, podrá tener la colección completa Music of Your Life en 8 CDs por tan solo 69,95 €. Más barato y fácil que si las descargara. Pero esto no es todo. Si llama en los próximos minutos, recibirá el CD Están tocando nuestra canción, con 18 canciones más de regalo. Recibirá un total de 9 CDs con las 152 canciones más románticas de la historia. Pero espere, que aún hay más. También recibirá un DVD con todas estas leyendas de la música en concierto. 18 canciones de artistas tan importantes como Dean Martin, Frank Sinatra, Tony Bennett y muchos más. Y aquí está la mejor parte. Si usted no queda completamente satisfecho, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero sin hacerle ninguna pregunta. Music of Your Life es una colección de un valor increíble. 8 CDs con 152 canciones, más un CD de regalo, más un DVD con todos estos artistas en concierto, más un libro de 28 páginas con la vida de los artistas, por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Además, recuerde que Music of Your Life no se vende en tiendas, así que llame ahora al número que aparece en pantalla y pida la colección.
Antes de la publicidad teníamos un encendido debate sobre esa reforma de la ley del aborto que había adelantado Gallardón. Luego parece que le llamaron al orden porque ese tema todavía no estaba muy perfilado. De hecho, esta misma semana hemos escuchado al ministro de Justicia, que había negado que el supuesto de malformaciones fuera a incluirse en la reforma, cambiar ligeramente de opinión. Ha dicho que sí, que esta ley va a contemplar las situaciones difíciles a las que se enfrentan las mujeres en caso de malformaciones. Entendemos que todo está en el aire, que de momento son globos sondas y que, por lo que ha dado a entender Soraya Sáez de Santamaría, no es a corto plazo cuando tendremos las líneas maestras de esta ley. Antes de la publicidad decía Candelas, yo quiero haceros una pregunta, pues es tu turno. La pregunta es que todo el mundo se está enfrascando muchísimo en los supuestos, cuando siempre hay el tema del daño psicológico para la embarazada. Entonces dices, existen unos plazos, existen otros plazos, en este supuesto hay otros plazos, en este otro hay otros plazos. Una mujer violada y que va a pedir tener un aborto, en vez de llegar y decir que la han violado, puede llegar y decir tranquilamente, oiga, hay daños psicológicos para la madre. Una persona que tiene un bebé con malformaciones, en vez de recurrir a los plazos, puede llegar y puede decir, oiga, daño psicológico. Y una persona que directamente, pues eso, pues se la ha pasado tomarse la píldora, ha cometido un error, no tiene recursos para pagar el crecimiento del bebé, que le ha pasado cualquier tipo de drama o lo que sea, que no tiene cultura, que no tiene tal, que es muy religiosa, me da igual, el resto de supuestos del mundo mundial, todo es daño psicológico para la madre. Entonces yo digo, ¿por qué hay estas especies de discusiones en todo cuando hay una cosa mucho más sencilla, que es el daño psicológico para la madre? Ahí es que no veo los supuestos, no entiendo los supuestos y quiero que me digáis que a lo mejor se me escapa algo en eso. ¿Qué se me escapa? No... En la ley del 85 era precisamente el coladero, si ya lo hemos dicho, por donde entraba todo. Es que yo no defiendo la ley que está presentando Gallardón. Yo contra lo que estoy es contra el aborto. Yo creo firmemente en el derecho a vivir. Yo no creo que los hombres... porque se prohibiera el aborto en España. Yo sí, claro, que yo soy defensora de tolerancia cero con el aborto, porque creo que no podemos jugar a dioses y decidir quién tiene derecho a nacer pero y no quién es lo que el gobierno se está planteando ahora. No, y creo que es algo que, visto el siglo XX y con la retrospectiva del siglo XX, deberíamos plantearnos muy en serio. Pero es que esta ley hay que derogarla, la que hay en vigor, la ley ha ido de todas, independientemente de que la que propone Gallardón, te voy a dar la razón, es que mete el coladero de nuevo. Pero es que la ley ha ido, es una aberración. Ya no es que las niñas de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres, pero no puedan comprar, no sé si, una botella de whisky. Ni hacerse tatuajes. ¿No? Y hacerse tatuajes. Es que abortar, lo decía muy bien Miquel, no es un derecho, es que es un drama. Y tenemos una legislación que establece abortar, es decir, matar, como un derecho. Eso es la negación absoluta del derecho. Yo quería apuntar dos cosas que me parece que Miquel ha dicho y que son muy importantes, ¿no? Yo no estoy en contra de la prohibición absoluta, creo que debe ser una medida excepcional para casos excepcionales. Por eso entiendo los supuestos o unos plazos, o no sé cuál sería la manera de regularlo, pero que estén controlados. Pero sí es cierto que el aborto, y vamos a ser serios en este tema, es un drama. Un drama para las personas tanto que lo hacen como que no lo hacen. El enfrentar a una mujer a esa situación por razones muy diversas es un drama y no es una solución fácil como muchas veces se vende, que es que parece que no tenías otra cosa que hacer al levantarte, ¿no? Que decidiste poner en riesgo tu vida, porque es una operación quirúrgica, y además con un estigma social importantísimo. Importantísimo. Por lo tanto, efectivamente debe ser una excepción, no debe ser una norma. Y sí, desde aquí un mensaje, porque es cierto, hay gente que igual que la píldora del día después se lo ha tomado como si fuera un método anticonceptivo. Y cuidado, esto es un tema muy serio y tiene perjuicios para la salud en cualquier caso, tiene que tener una supervisión, tiene que estar controlado y hay que ser serios en estas cuestiones. Yo creo que habría que abolir la ley AIDO, obviamente, porque establece el aborto como un derecho, cosa que no es, como bien decía Cristina, y no sé si sería necesaria otra ley. Es decir, a lo mejor no sería necesaria ninguna ley, yo en eso soy como más libertario. Se debería aplicar el sentido común y el criterio médico, que para algo hacen un juramento hipocrático. ¿Y entonces quién controla si no hay una ley? El propio médico es el que la controla, el sentido común, quiero decir, hay casos muy excepcionales que lo pueden justificar, igual que a lo mejor la legítima defensa, es decir, si alguien
se pone aquí enfrente de mí con una pistola y me va a disparar, yo debo tener derecho a protegerme. Y si acaso, dispararle y a saber lo que pasa. Hay casos excepcionales en los que se puede entender, pero otros que no, que simplemente es un asesinato. Desde el día 14 se empieza a formar el sistema nervioso del embrión. Desde el día 14 siente. Sentirá a las 14 semanas, a las 22 o al mes. Entonces no veo la diferencia. Claro, yo a eso sí que te contesto. Mira, igual que hay una cosa que se puede hacer, que es un referéndum, que se coge si dices, oye, aborto sí, aborto no, si se puede plantear un referéndum al gobierno y perfecto, pero esa es la única manera de no tener la ley. Tú dices, Miquel, estás de acuerdo en que no haya una ley. Hay un problema práctico con ese tema. Volvemos entonces al tema que, como tú dices, cuando un gobierno está gobernando, gobierna para todos, hay un problema que existe ahí. El médico, tú le dices, primero, el médico a lo mejor no tiene suficiente criterio. Punto número uno, hay buenos médicos, hay malos médicos. Luego, si el médico coge y dice... Espero que todos los médicos tengan buen criterio y hayan hecho el juramento hipocrático sabiendo lo que hacen. Es una cosa muy seria. En todo hay, en todos los sitios hay con buen criterio, ninguno es Dios. Y además, un médico tendrá su ideología. Exacto, también, tiene también su ideología. De hecho, conocemos casos de algún médico... Te puede tocar uno que, como yo conozco un caso, pues que un niño con malformaciones dijeron que no lo sacaban adelante y es que está absolutamente impecable y perfecto y te puede salir el descriteriado que encima tienes que pelear con él para así tener el hijo en vez de no tenerlo y cosas de esas, ¿sabes? Pues, es que hay mucho descriteriado. Tienes razón, porque los médicos no son dioses, que es lo que pretenden ser otros cuando quieren infalibles. Fíjate que ya la posibilidad que dice él ya existe. El otro día, yo creo que fue aquí en Dando Caña, lo hablábamos, cuando el atentado terrorista del 11 de marzo, cuando los cuerpos, fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios llegan al lugar del atentado, se encuentran lamentablemente con que tienen que ir etiquetando personas que aún no han fallecido con colores para ver a cuáles deciden salvar la vida y a cuáles no. Y es una decisión que existe un protocolo médico y que toma el médico en ese momento en función de quién es más viable, quién tiene realmente viabilidad. Y es tan sencillo, es lo que decía Miquel. No, pero yo te digo, el problema práctico que hay es el siguiente. Tendremos, como dicen la gente proabortista, que coge y dice, entonces los ricos se irán a Londres y los pobres se fastidian, o se van a un sitio como señoras clandestinas que hay con una habitación sin sanidad y sin nada, que eso es lo que pasa si no está regulado, porque eso no lo vas a evitar tú y no lo va a evitar nadie. Pero en España, ¿sabes qué es lo que pasaba, no? Que estaban viniendo de todas partes aquí en España porque tenemos unos magníficos abortorios privados, en muchos casos, por cierto, con determinados políticos, donde había médicos que firmaban los famosos informes médicos, y te recuerdo el tema de Morín. Eso es lo que estaba sucediendo en España. Pero si lo que te digo es que si se prohíbe por el referéndum, si se prohíbe por un referéndum, la gente que tenga dinero va a poder abortar sin riesgo. Pero creo que nadie está... Y la gente que no tenga dinero va a abortar en un chiringo clandestino en el que van todos a la cárcel pero, porque por ejemplo, son pobres. Nadie ha propuesto... Sí, porque eso es si no dejas abortar a nadie según tu criterio. Que yo no he dicho no dejar, que no haya que... Yo lo que creo es que hay una hiperregulación en la mayoría de cosas. Imagínate que un médico... Como por ejemplo el aborto. Ya, pero tú imagínate que un médico a ti te dice, va a una familia y dice, a ver señora, yo te hablo siempre del tema como legal y práctico, no del ético y no ético. Yo de repente, imagínate que coge alguien y dice, mire, ya ni supuesto de, aunque sea violación o malformación, como está prohibido el aborto, está prohibido el aborto. Punto final. Entonces coges y dices, ¿puedo abortar o no puedo abortar? Y te dice el médico, mire, en su caso el niño ni la han violado, ni está deforme, ni tiene síndrome de Down, usted no va a abortar. No, mire, pero es que me causa mucho daño psicológico. Y el médico dice, pues a mí no me lo parece, le voy a remitir a un psicólogo y vamos a ver si el psicólogo le dice que él considera que le causa daño y no. Como esto es un tiempo, no puedes hacer una psicoterapia a esa persona, porque no tiene 6 meses ni un año para podérsela hacer, un psicólogo es muy difícil que en 2 consultas coja y te diga, sí, le causa daño psicológico o no le causa daño psicológico. Imagínate que dice, no, mire, usted lo que pasa es que es una cuentista, es muy libre, tal y cual.
y luego te vas a los juzgados. Tú sabes la cantidad de casos que puede haber de esos, de tenerte que ir, porque no es el médico el único que tiene criterio. Hay un respaldo legal detrás de eso, en el que tú coges y dices, no, este médico no tiene razón, este psicólogo no tiene razón. ¿Tú sabes el lío que se puede formar con eso? Pero porque si cada no te viernes queda en el BOE se legisla de una forma diferente y se añaden leyes diferentes que hay que interpretarlas. Y luego, más allá de las leyes, a mí hay un tema que no termino de comprender, y efectivamente es todo lo previo, lo que acompaña a la propia ley del aborto. Teniendo en cuenta que es un drama para cualquier persona, lo que uno no entiende es por qué se llega a esta situación en este país, en pleno siglo XXI, y con la educación que se tiene y las estadísticas y cifras de los abortos. No es cierto que la mayoría sean gente sin recursos, gente sin estudios. Exacto. Las hay, por supuesto que las hay, pero ni es mayoritario. Es decir, en esta situación y a esta situación se han enfrentado gente de todo tipo de edad, clase social y condición económica. ¿Qué es lo que tratan de denunciar con este vídeo que hemos visto? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar aquí? En una sociedad donde está permitido y se puede comprar métodos anticonceptivos que además son necesarios para la salud sexual de las mujeres, más allá de un tema del embarazo, que es todavía más preocupante lo otro. ¿Por qué gente tenemos, no sé cuál es el índice de personas que tenemos universitarios, que es mayor que incluso que Alemania o que Francia? Es decir, chavales con estudios, con preparación, donde se ha abordado estas cuestiones y en una sociedad donde de estos temas se puede hablar. ¿Por qué llegamos hasta eso? Yo ya no sé qué más puede hacer evidente. Un ejecutivo, es decir, no sé dónde está el problema, en las aulas, en casa, en... Tú sí sabes dónde está el problema. Yo creo que el problema está en que se ha trivializado absolutamente el sexo. Es decir, la educación sexual en España no ha sido muy seria, no ha sido el uso de anticonceptivos, sino el favorecer las relaciones sexuales. Y estamos viendo además cómo baja el nivel de edad. Y te voy a dar la razón, es que hay mujeres de todo tipo. De hecho, el segundo grupo de mujeres que más abortan son mujeres por encima de los 40 años que se quedan embarazadas, no solo las jovencitas. Pero fijaos que llevamos, desde que hemos empezado el tema, hablando de la mujer. Nadie ha hablado del niño que no va a nacer. Nadie ha hablado si ese nasciturus tiene derechos, porque ya que hablamos de legislación y derechos, desde el derecho romano el nasciturus tiene ciertos derechos, ¿verdad? No nos hemos planteado eso en ningún momento. Aquí hay dos derechos en clara contraposición, diríamos, aunque yo creo que no, porque el derecho a la vida debe estar por encima, que sería la madre y el niño que está por nacer. ¿Cuándo vamos a hablar de ese niño que está por nacer en el debate del aborto? Yo creo que está implícito, ¿no? Si no, no habría debate. Estamos hablando de los problemas psicológicos de la madre. Pero Almudena, yendo a la seriedad. Este tema ha sido siempre tan sensible precisamente por eso. Porque hay dos posiciones. O sea, aquí no estamos en contra porque tú crees que hay daño psicológico y yo no a la mujer. Aquí pro vida y pro abortistas es porque uno entiende que por encima del derecho de la madre está el derecho del niño, y otros que entienden que por encima del derecho al no nacido está el derecho a la madre a decidir, Cristina, si puede hacerlo viable o no. Vamos, yo creo que está implícito. La trampa en este debate que propones es que se contrapone el derecho de la vida del no nacido, al nasciturus, como decía Almudena, al derecho a no se sabe muy bien qué de la madre, no necesariamente a la vida, porque la necesidad de abortar no puede implicar que la madre muera. De hecho, ese será un porcentaje bajísimo. Entonces, no se están contraponiendo dos derechos a la vida, sino el derecho a la vida del no nacido y el derecho a no sé a qué. A una psique sana o algo así. A una psique sana, a un tener más dinero para viajar, no lo sé. Luego hay dramas, obviamente. Pero no son equiparables esos derechos. Es el derecho a la vida, al derecho a la madre, a tener o a no tener el hijo, no el derecho a la vida de la madre. Sí, no, simplemente lo que yo decía es que lo que habla Almudena y que hay unos derechos de otra persona que no están en la mesa, yo creo que están en la mesa de manera implícita y por eso hay dos posiciones. De momento lo que está en la mesa es una reforma de la ley AIDO, esa ley del Ejecutivo Zapatero, que la ley anterior, la del 85, que el gobierno del Partido Popular pudo haber cambiado. Aznar estuvo de presidente, gozaba con mayoría absoluta, tampoco la cambió y dejó ahí ese coladero, así que veremos cómo evoluciona. ¿Y por qué cito a Aznar? Porque de Aznar vamos a hablar precisamente porque esta semana reaparecía, si no a bombo y platillo, por lo menos a todo plato. Allí se puso para contestar las preguntas de los periodistas y alguien podría pensar, ay pobre, si es que al final le pusieron contra las cuerdas y acabó diciendo cosas que a lo mejor, pues no. Cada vez que hablaba, aquel titular dejaba más, ¿cómo diríamos? Si Rajoy estuviera viendo la tele, ¿cómo creeríais que
estaba viendo la entrevista, ¿aguantaría la entrevista entera? Que es la gran pregunta que se hace la gente por Yo Twitter. creo que como el anuncio, ¿no? Sufriendo en silencio. Pero Porque entera, no le queda otra. porque a lo mejor a la cuarta pregunta ya se había levantado y se había ido a dormir. Habría puesto el ciclismo o algo, no sé a qué hora era, ¿no? No, a las 9:30 de la noche, No hay grabado, bueno, igual igual. alguna cadena internacional. Yo creo que Rajoy pero... veía bastante previsible los mensajes que iba a hacer Aznar. Es decir, Contaban algunos cronistas que había pillado con el pie cambiado a Génova, que pensaban que él iba a ir un poco a hablar de la situación económica, de lo mal que iba todo. Sí, yo honestamente te no digo, a ese tirar puede ser piedras el contra el discurso partido oficial. y el gobierno. Si algo identifica a Rajoy y algo identifica a Aznar, es que Aznar dice las cosas como las piensan, venga bien o vengan mal, estés de acuerdo o no, y Rajoy es gallego. Y nunca sabe ni siquiera sus propios ministros cuando va a tomar una decisión, cuando siempre se nos pregunta a la prensa y sabéis que, no, es que de Rajoy te puedes esperar una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y Sin además embargo, en un Aznar breve es lapso bastante, de tiempo. Claro, Aznar es bastante previsible. Vamos a ver, dentro del partido se sabía desde hace mucho tiempo. Se temía más bien, a lo mejor. No, digo se sabía por los últimos acontecimientos. Viene ya desde hace tiempo, hay un enfrentamiento claro entre la antigua guardia y la nueva guardia, especialmente a raíz del caso Gürtel y a raíz especialmente de Blesa. Es cuando esos enfrentamientos se enconan un poco más, porque parece que el nuevo ejecutivo quisiera dar la imagen de que de haber habido irregularidades, que ya parece que las hay, correspondían a otro periodo y no al suyo, que es más, que ellos lo que han hecho es sacudir las alfombras. Claro, Aznar y su círculo no iban a consentir que su mandato quede manchado. Entonces, estas discusiones, por supuesto, por la política económica también, de fondo, siempre. Aznar es muy claro y es en la línea de Esperanza Aguirre, ¿vale? Y Rajoy ha tomado otra vía y Aunque otra hay que recordar decisión. que Montoro era uno de sus hombres cuando Totalmente. Aznar estaba en la Moncloa. Pero yo quiero recordar una cosa, a Aznar se le ha propuesto que haga entrevistas hace mucho tiempo, en muchas cadenas, en muchos medios, y ha elegido este momento. Y fue él quien dijo, yo voy ahora. ¿Cuándo? Cuando terminó lo de Blesa. Y casualmente, que en política las casualidades no existen, el día que se anuncia que va a haber la entrevista, El País publica en portada el tema del hijo, la luminotecnia. Tenemos esa portada de cómo la trama Gürtel-Correa habría pagado parte, la estamos viendo ahí, Correa montó gratis acto de Aznar, infló los precios. Esta es la que sacan el día siguiente, a ver si podemos ver la que sacaron ese mismo día, que es justo la de la boda. Ahí, la trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar, unos 32.000 euros, que según explicó Alejandro Agag, era un regalo de boda, porque en ese momento Correa era uno de sus íntimos amigos y de eso fue testigo en esa celebración. Es lo que explicó Alejandro Agag. Claro, yo venía a decir simplemente, bueno, que estas diferencias que se acrecientan por estos hechos, lo que producen es que Aznar diga, hasta aquí, ya está bien, ahora soy yo quien va a hablar. ¿Y qué hace? Pues yo creo que era algo bastante previsible, no por ello menos temido. No se lo esperaban, es decir, Cristina. yo creo que la crítica a la política económica era evidente, porque Aznar no puede decir otra cosa. Pero cuando Aznar va a Antena 3, yo coincido contigo absolutamente en todo lo que has dicho, salvo que en Génova se lo esperaban. Cuando Yo creo que Aznar sí, en el anuncia fondo, su entrevista, no se lo esperaban, y de hecho la cosa no digo, perdona, no digo que se esperara en la entrevista, digo, una vez se conoce la entrevista, antes, ¿vale? No digo que se esperara en la entrevista, eso fue una sorpresa, efectivamente. Va a pegar la coz. Digo, una vez que dicen Aznar habla, yo creo que Génova sabe qué va a decir, pero es como si le preguntan a Esperanza Aguirre. ¿Tú crees que Génova no sabe qué opina? Pues fíjate, yo pienso que, bueno, no pienso, por lo que yo tengo conocimiento, en Génova 13 no se esperaban la coz que Aznar le pega a toda la política económica, pero no solo, de Mariano Rajoy. No solo. Y sobre todo, que Aznar es un personaje que lleva absolutamente todo medido. No hay ninguna improvisación, sabe lo que va a decir. Que no le cazaron en las respuestas. No. El titular lo deja para el final. Ojo que vuelvo. No se lo esperaban en ningún momento en Génova. Yo ahí hubiese pagado, ya no por ver a Mariano Rajoy, sino por ver a Cristóbal Montoro, al que también pegó 2 varapalos muy gordos. Y yo creo que hay que entender la actitud de Aznar en 2 planos. Por un lado, tú lo decías, por la diferencia política que hay entre los gobiernos de Aznar y de Mariano Rajoy, que desde que gobierna Mariano Rajoy da la impresión que su afán es matar al padre, por así decirlo, ¿verdad? Y enmendar todas las políticas que había hecho José María Aznar, bajada de impuestos, subo impuestos, etcétera. Pero también es lo personal. Yo creo que Gürtel, y sobre todo que le hayan tocado ya la familia, es lo que provoca la reacción y la salida de Aznar.
salida que, por cierto, va a tener unas consecuencias yo creo que impredecibles, porque mientras que la oligarquía, y hay algunos casos de algunos diputados del Partido Popular que definen perfectamente lo que es la oligarquía española, porque es gente que se lo debe absolutamente todo, y ahora hace declaraciones en contra de aquel a quien se lo debe absolutamente todo, ¿verdad? Unas declaraciones Somos que unos ingratos. Más que en general, ¿eh? En la vida, al final, olvidamos tal y nos volvemos unos ingratos. Yo diría serviles. Yo creo que el servilismo de las oligarquías se está viendo muy claro en esta cuestión. Creo que Aznar lo que hace en esa entrevista, y también es muy inteligente, es conectar perfectamente con las bases del Partido Popular. Con las bases del Partido Popular que se han sentido traicionadas por las políticas de Mariano Rajoy. Así que la guerra yo creo que vamos a ver en qué acaba, ¿eh? Y la pregunta es, ¿la guerra está abierta porque el partido, al menos aparentemente, ha cerrado filas con Rajoy? De hecho, se lo adelantaba yo en la presentación de este programa. El lunes FAES presenta una colección de libros de figuras de la restauración, si no me falla a mí la memoria, y Aznar es el encargado de presentarlo junto a Jesús Posada. Se está preparando, decían algunos confidenciales, un plante de diputados populares para que no se interprete que el hecho de estar allí significa que apoyan a Aznar en detrimento de Mariano Rajoy. Más preguntas. ¿Aznar solo amagaba o realmente tiene previsto volver? Porque ayer mismo conocíamos que había fichado por otra nueva empresa como asesor. Todo esto y mucho más después de que Rubén nos cuente un par de cosas muy interesantes. Entre ellas, Rubén, ya sé que siempre te uso de reloj, pero hora tienes también, ¿verdad? También tengo hora, por supuesto que sí, pero primero, si te parece, repasamos algunos de los mensajes que nos llegan desde casa. Seguimos con la cuestión del aborto. Nos dice César que controlando el supuesto riesgo psíquico de la madre se acabarían con 100.000 abortos al año. Otro Twitter más, en este caso es Jesús María Salgado, el que quiere compartir su opinión con nosotros. De lo que prometió que está cumpliendo, nada, hablando del Partido Popular. Lo único que está haciendo, arruinando a los españoles, más no puede hacer. Otro Twitter más, en este caso es Raúl Lainez Guillén, nos dice que hay que ser hipócrita para quitar el supuesto de malformación y luego eliminar la ley de dependencia. Y por último, respecto a esa entrevista de Aznar que estábamos comentando hace unos instantes, nos dice Hámster enfurecido que echó de menos que Aznar llevara una camiseta que pusiera Montoro baja los impuestos. Dice que hubiera sido impactante. Esos son algunos de los mensajes que nos llegan y ahora, si me permiten, les voy a dar un consejo. Resulta evidente que con tantos problemas como estamos tratando hoy, para empezar a solucionarlos hace falta hombres emprendedores, vitales, inquietos y que saben que cada segundo cuenta. ¿Y cómo se nos reconoce? Pues muy fácil, porque medimos el tiempo con estilo propio. Por eso siempre lucimos en nuestra muñeca una máquina de alta precisión como es el reloj Elite Sport, que nos trae Galería del Coleccionista. Si les gusta sacarle todo el partido a su tiempo, no pueden prescindir de esta pieza única de acero quirúrgico, oro de primera ley y 100% suizo. Un reloj de espíritu deportivo con la elegancia y el lujo de la alta relojería, el mejor compañero del hombre del siglo XXI, con agujas luminescentes, cristal con tratamiento de zafiro, calendario con lupa, resistente al agua y de 10 atmósferas. Vamos, todo un símbolo que le identificará como hombre dinámico y exigente. Y lo mejor es que podrá hacer lo suyo ahora por tan solo 10 euros al mes. Solo tiene que llamar a este número de teléfono. Apunte: 902 053 758. Además, el reloj Elite Sport se entrega en un elegante estuche junto a todos los certificados que avalan su origen suizo, su exclusividad y, por supuesto, la garantía internacional por 2 años. Hay cosas que se elevan por encima de lo común y que elevan a quienes las poseen. Elite Sport de Lanscott, el reloj suizo, oro de primera ley, acero quirúrgico, cristal con tratamiento zafiro y el orgullo de ser un genuino Lanscott 100% suizo. Elite Sport de Lanscott. Alta relojería por encima de lo común. Reserve ahora su Elite Sport de Lanscott.
llamando al 902 053 758. Elite Sport de Lanscott. Y ahora, por mucho menos de lo que imagina. Si tienes el colesterol alto, únete al reto Danacol. Un Danacol al día te reduce el colesterol hasta un 10%. Garantizado. Si no, te devolvemos el dinero. Les presentamos la mejor colección de canciones de amor de los 50, los 60 y los 70. Music of Your Life. 134 canciones de amor. Escuchará a todos sus artistas favoritos: Nat King Cole, Johnny Mathis, Patsy Cline, Andy Williams, The Platters, Bobby Vinton, Dean Martin, Elvis Presley, Do you miss me tonight? Oh, my love, my darling. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Podría pasar muchísimas horas y gastar cientos de euros intentando conseguir todos estos éxitos. Pero si llama ahora, podrá tener la colección completa Music of Your Life en 8 CDs por tan solo 69,95 euros. Más barato y fácil que si las descargara. Pero esto no es todo. Si llama en los próximos minutos, recibirá el CD Están tocando nuestra canción, con 18 canciones más de regalo. Recibirá un total de 9 CDs con las 152 canciones más románticas de la historia. Pero espere, que aún hay más. También recibirá un DVD con todas estas leyendas de la música en concierto. 18 canciones de artistas tan importantes como Dean Martin, Frank Sinatra, Tony Bennett y muchos más. Y aquí está la mejor parte. Si usted no queda completamente satisfecho, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero sin hacerle ninguna pregunta. Music of Your Life es una colección de un valor increíble. 8 CDs con 152 canciones, más un CD de regalo, más un DVD con todos estos artistas en concierto, más un libro de 28 páginas con la vida de los artistas, por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Además, recuerde que Music of Your Life no se vende en tiendas, así que llame ahora al número que aparece en pantalla y pida la colección. ¿Le avergüenza que vean las juntas de sus azulejos? ¿Ha probado todo tipo de productos y ninguno funciona? Hola, soy Mark Gilly y quiero presentarles Grout Bully, la forma más rápida de limpiar y darle un nuevo color a las juntas de los azulejos, garantizado. Solo tiene que pasar por las juntas su Grout Bully presionándolo suavemente para aplicarlo. Después, limpie fácilmente lo que se salga de la junta y ya está. Grout Bully dejará las juntas de su casa limpias y brillantes. Es así de fácil. El secreto está en su potente fórmula nanotecnológica que hace que penetre y elimine el moho, los hongos y las bacterias de sus juntas, dejando una nueva capa de color que hará que parezca nueva. Se acabó pasarse el día raspando o pintando con rotuladores que solo hay en color blanco y que nunca dejan las juntas como le gustaría. Con Grout Bully ahorrará mucho tiempo y dinero. Llame ahora y consiga 2 Grout Bully de los colores que usted elija y 4 bayetas mágicas por el increíble precio que aparece en pantalla. ¿A qué espera? ¡Llame ya! Por si se acaban de incorporar, les damos cuenta de un divorcio, el de Aznar y Mariano Rajoy, que sí que nunca estuvieron casados, pero al fin y al cabo uno nombró sucesor al otro. Claro que esta semana le preguntaban, ¿usted volvería a nombrar sucesor a Rajoy?
Y Aznar dio la callada por respuesta. Vino a decir que, bueno, que no tenía sentido hablar de cosas que ya no valían para nada. Hemos salido a la calle a preguntar por quién apuesta la gente. ¿Aznar? ¿Rajoy? ¿Ninguno de los dos? Este es el resultado. El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha concedido una entrevista en la que ha hablado del actual gobierno y además ha dicho que no descarta volver a la política. Por lo tanto, ya tenemos la polémica servida. Por su parte, Mariano Rajoy no ha querido hacer declaraciones de esta entrevista. Salimos a la calle para conocer qué opina la gente. Aznar ha dicho que se está planteando volver a la política. Que Dios nos pille confesados. ¿Por qué? Porque me parece horroroso. ¿Pero a ti te gustaría que José María Aznar volviera a la política? Pues es que no me fío ya de nadie. De nadie, ¿no? Va a ser que no. No, por nada, pero vamos, que no. Creo que hay que hacer un cambio radical de todo, vamos. Estoy en contra totalmente de Aznar. O sea, que usted no quiere que vuelva a la política. Ni en broma. José María Aznar dio una entrevista la semana pasada. Entre otras muchas cosas, dijo que le gustaría ver una acción de gobierno muy definida por un proyecto político y unos objetivos históricos renovados. ¿Qué opinas al respecto? Pues que quizás se llegue un poquito tarde y que debería dejar al gobierno hacer lo que tiene que hacer. Si quiere volver a la política, pues que vuelva. ¿Que vuelva, a favor? Sí, sí. No. ¿Qué le diría usted a José María Aznar? Por favor, quédese en casa, déjenos tranquilos, no nos metan más en otra guerra, no nos haga otra ley del suelo para que haya otra burbuja inmobiliaria. Por favor, quédese en casa. Después de la entrevista que concedió la semana pasada el expresidente del gobierno, José María Aznar, ¿usted cree que Rajoy lo está haciendo bien? No, no lo está haciendo bien. ¿Por qué, caballero? Porque no lo está haciendo bien ninguno de los dos. La política que está siguiendo Rajoy ni es coherente, ni lo que dice Aznar es coherente. Entonces no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Si tuvieras que elegir entre Mariano Rajoy y José María Aznar, ¿con cuál te quedarías? Madre mía, madre mía. Desde luego con ninguno. ¿Por qué? Es que me has ido a poner dos. Solo te ha faltado meter a Zapatero y a Rubalcaba en el cómputo, y ya me dejabas a cuadros. No, porque José María Aznar ya está caduco, hizo lo que tuvo que hacer, algunas cosas acertó, en otras falló estrepitosamente, y Rajoy, el pobre, bastante tiene, no está preparado, le está viniendo grande, no digo que sea fácil, pero le está viniendo grande. Viendo este vídeo se me ocurría, ¿es Aznar como una suegra que ya no vive en Moncloa, pero no para de decir cuánta sal tiene que llevar la comida? Uy, qué buena comparación. Pues yo creo que sí, que yo creo que Rajoy, cuando veía la entrevista, estaba pensando, me ha salido la suegra en el partido. Tienes toda la razón. El asunto es cómo va a acabar esto. Aznar es una persona que se siente maltratada por los suyos, básicamente ese es el asunto. Y tenemos también la candidatura de Ana Botella al Ayuntamiento de Madrid, que sí, que no, todo en el horizonte. ¿Puede hacer algo Aznar en el Partido Popular? Yo creo que es muy complicado, por cuanto lo que hay en España son cupulocracias, y son las cúpulas de los partidos las que deciden quién puede llegar en un momento dado al poder. El propio Rajoy fue designado digitalmente por José María Aznar. Qué fino lo de digitalmente, ya ha quedado Almudena. Bueno, porque fue con el dedo. Y con pantalla táctil, ¿no? Incluso. No fue con el bigote, fue con el dedo. Ah, ¿y por eso no le gustan las pantallas HD tanto? Pues puede ser. Claro. Y fíjate que el asunto es, luego llegó el Congreso de Valencia y allí se vio. La propia Esperanza Aguirre, que estuvo tonteando, me presento, no me presento, no se atrevió a dar el paso en lo que posiblemente constituyó el mayor error de su carrera política. Y no se atrevió a dar el paso porque al final quienes votan en los congresos son esos del sistema clientelar que tienen montados los partidos y no la militancia. Pero ahora tengamos en cuenta una cosa, eso se va a terminar. Yo creo que en algunas de las reformas que ya están encima de la mesa y que no pueden decir que no, porque la gente se les echaría encima directamente, vamos a ver cómo poco a poco, yo estoy segura de que lo vamos a ver, no sé si en un año, en 2 o en 3, pero el sistema de elección de los candidatos, secretarios, presidentes va a cambiar hacia un modelo más de primarias, de eso no tengo ninguna duda. ¿Con avales o sin avales? Porque si es con avales estamos en el mismo caso. Yo creo que poco a poco vamos a ir a un modelo en el que elija el militante y no militante, básicamente porque se deben a ellos, la gente está ya muy cansada de todo lo que ha visto, entonces o les dan protagonismo o no les darán los votos. Si eso se produce,
veremos realmente qué es lo que quiere, el votante del Partido Popular. Mira, perdonadme, es que no vas a ver nada. Yo no estoy en contra de que toda la militancia elija al presidente de un partido, pero es que la ley de hierro de las oligarquías es muy clara y lo importante no es que el partido sea internamente democrático, como parece que ahora está de moda, además confundiéndolo con un cierto asamblearismo, cosa que es inviable porque en cualquier organización existen las jerarquías. No, claro. Pensad en la familia. A mí lo que me importa es que los partidos sean democráticos en su relación con la sociedad. Es decir, que yo pueda elegir a mi presidente de gobierno, que yo pueda elegir a mi diputado, que yo pueda elegir a mi alcalde. Y eso es muy importante y a mí me preocupa mucho más que listas abiertas, porque en el Senado hay listas abiertas y sin embargo hay bueno, hay listas abiertas, de hecho, pero poco. Bárcenas era uno de los senadores más votados de España. Y a mí me preocupa mucho ese discurso de listas abiertas y democracia interna de los partidos que está sustrayendo el debate que debería haber realmente, que es el de la libertad política y que nosotros seamos quienes los eligen. Tampoco es que no esté el debate, de hecho en la Comunidad de Madrid sí que hay una propuesta de un sistema mixto, un poco a la alemana, con el voto mayoritario por un lado. En Alemania no hay libertad política, ¿eh? En Alemania no hay libertad política. Menudo tema ha sido a mencionar la Almudena. Antes de que nos quedemos sin tiempo, una pregunta y os tenéis que mojar. El lunes, Aznar presenta esa colección de libros en el Congreso, que creo que hace casi una década que Aznar no pisa el Congreso de los Diputados. ¿Irá algún miembro del Gobierno? Algunos medios apuntan a que no. Y sobre todo, ¿se presentará por allí algún diputado popular so pena de que luego los medios, que somos tan malos, ya saben ustedes, digamos, pues si ha ido es porque este es aznarista y no de Mariano? A ver, apuestas, ¿se admiten, Cristina? Yo opto por el gris, que es como creo que está la clase política. A la gallega, claro. No habrá ni un apoyo unánime, ni tampoco una deserción, precisamente para no dar qué hablar. En cualquier caso, pase lo que pase, hablaremos de si este sí porque sí, si este no porque no. Es decir, que y el las debate... tertulias de esa noche, pues evidentemente... Claro, el debate va a estar servido, pero yo creo que tendrá una cosa no irá, intermedia. ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Rajoy, o sea, Rajoy no lo irá. podemos descartar. Ahora, quizás sería una buena estrategia que fuera, pero yo creo que no irá. Ese abrazo. Claro. Con guardaespaldas y por medio. Aparecerá en plasma a lo mejor. Seguramente enviarán a gente de segunda fila un mensaje pues que la grabado, apoye. ¿os imagináis un mensaje grabado de Rajoy apoyando la presentación de esos libros? Una videoconferencia. Estaría muy bien. ¿Puedo ser malvada? Claro, debes. Yo diría, señor Posada, mírele a los ojos y diga lo que ha dicho la semana pasada acerca de su vuelta y que su tiempo ya pasó. Recuérdanoslo porque habrá gente que no, como que estaba caducado ya, ¿no? Como sí, los yogures de Cañete. Posada y sin embargo es quien va a tener que estar en ese acto. Bueno, es el anfitrión. Por eso, pero Posada mírele a los ojos y repítaselo. Que sí que podría... No, Aznar va porque presenta Posada tiene ya unos años también, no es que sea un jovencito sería que acaba de llegar a la política. Yo creo que fíjate, con los problemas que ha estado teniendo además con Artur Mas, y aparece al lado de él y aparece, oye, con una cara tranquila y él es como tranquilo, sí que le veo capaz tranquilamente de ir y como él ha hecho simplemente una declaración que es actitud de no hay mayor Si no voy a desprecio. cambiar el rumbo. No hay mayor desprecio que no hacer Y no voy a aprecio, comentar. o sea, él ha dicho esto, pues ya estás. Con eso me quedo. Sí que le veo capaz de ir y llegar y decir, oye, este señor tiene su opinión, pero... Hombre, sería un gran momento, ¿no? Sí, sí. Que apareciera por allí Mariano Rajoy, pues eso. Seguramente, como dice Cristina, sería una buena estrategia de comunicación por parte de Rajoy, dejar de tener miedo. Pero no son las típicas. Pero justamente porque es Rajoy, yo me temo que no va a ir. ¿no? Que no son las típicas estrategias que desarrollamos. No, es lo contrario, justamente. En cualquier caso, aquí se demuestra lo que decía, yo creo que los expresidentes son como jarrones chinos, ¿no? Muy grandes, muy decorativos. Nunca sabes dónde ponerlos. No solamente ha pasado Aznar, Rajoy, recordemos que Felipe González también ha arremetido contra los varones y, por cierto, lo mismo pasa también en Vaticano, donde tenemos dos papas y él ha intentado precisamente no estar, porque esas interferencias se producen y se producen siempre y son incómodas. Y tampoco es lo mismo el momento que vivió Aznar con el momento que ha vivido Rajoy, ¿eh? No es que yo cierre filas con nadie, pero la situación del país es una situación extremadamente complicada, gobernara el partido que gobernara, y ahí están las pruebas, es decir, a raíz de la crisis se ha llevado a los gobiernos de izquierdas, de derechas, de todos los países donde han estado, hayan tenido políticas más liberales, más conservadoras, más austeras. La situación es muy diferente, pero antes de las elecciones prometieron bajar impuestos, porque subir los impuestos ahondaban en la crisis y han hecho todo lo contrario. Hasta 30 veces han subido los impuestos, yo creo que ya han amenazado, ¿no?, con subirlas un par de veces más. No sé hasta dónde llegaremos. De hecho, se han jactado de subir el IRPF más allá del programa de Izquierda Unida, lo cual es una barbaridad. Yo creo que lo que más castiga a la política es la mentira siempre. Y eso es lo que va a condenar a este partido y lo que ha sacado del gobierno a otros. La equivocación es humana.
La mentira no. Es decir, el discurso de es lo único que se puede hacer no se lo cree nadie. Usted explique por qué toma determinadas decisiones, porque a lo mejor las compramos. Porque es más conveniente, porque si hago esto los mercados se relajan, porque explíquelo. Seguramente la ciudadanía, que es bastante lista, lo compre, pero no diga no me queda margen de maniobra y es lo único que puedo hacer cuando todos los días en titulares de prensa vemos las cifras que vemos. Sí, como ofrecen algunos expertos Claro. alternativas. Por cierto, el lunes, creo que es a las 7:30 cuando es ese acto en el Congreso, así que pegados a la tele, porque ya he tomado yo nota y diré, pues acertó tal, mira que se aparece Mariano Rajoy. Eso no nos lo perdemos, eso hay que darlo en prime time, pero en tiempo real, desde que Rajoy aparece por la puerta del Congreso hasta que se marche de ahí, Pues como si aparecen también para acompañar Rubalcaba y Chacón. Bueno, y ya si aparece Esperanza Aguirre, tenemos Con tertulias Gallardón. para toda la semana. Con Gallardón. Vamos a seguir especulando un poquito, mientras tanto unos mensajes, luego hacemos un alto en el camino, pero tenemos muchos más temas que contarlos, que hasta las 3 de la tarde de aquí no se mueve nadie, ni siquiera tú, Rubén, hasta Yo no. las 3 aquí. Yo no me lo pierdo. Vamos a repasar algunos de los mensajes que nos llegan desde casa. Respecto a esta entrevista de Aznar, nos dice el Pitu que Aznar está sacando mucho beneficio con su apoyo a la guerra de Irak, hasta 4 puestos de trabajo y tiene más conferencias. Otro mensaje más, en este caso es de Ignacio Gómez, que nos dice que prefiere antes a Aznar que a Mariano. Y por último, Mejillón Libertario una vez más participa con nosotros diciéndonos que si Aznar es la suegra de la Moncloa, lo que está claro es que no ha sabido elegir yerno. Esos son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales y ahora permítanme que les dé un consejo, porque resulta evidente que con tantos problemas como estamos tratando hoy, para empezar a solucionarlos hace falta hombres emprendedores, vitales, inquietos, que saben que cada segundo cuenta. ¿Y cómo se nos reconoce? Pues muy fácil, porque medimos el tiempo con estilo propio. Por eso siempre lucimos en nuestra muñeca una máquina de alta precisión como es el reloj Elite Sport que nos trae Galería del Coleccionista. Si les gusta sacarle todo el partido a su tiempo, no pueden prescindir de esta pieza única de acero quirúrgico, oro de primera ley y 100% suizo. Un reloj de espíritu deportivo con la elegancia y el lujo de la alta relojería. El mejor compañero del hombre del siglo XXI, con agujas luminescentes, cristal con tratamiento de zafiro, calendario con lupa, resistente al agua y de 10 atmósferas. Vamos, todo un símbolo que le identificará como hombre dinámico y exigente, y lo mejor es que podrá hacer lo suyo por tan solo 10 euros al mes. Solo tiene que llamar a este número de teléfono, apunte 902 053 758. Además, el reloj Elite Sport se entrega en un elegante estuche junto a todos los certificados que avalan su origen suizo, su exclusividad y su garantía internacional por 2 años. A mí me queda una duda después de esos mensajes que has leído, Rubén, cuando hablan de que han elegido mal yerno, ¿se refieren a Rajoy? ¿Se refieren a la mujer de Rajoy? No me ha quedado muy claro. Así que ese espectador, si nos puede mandar otro tuit explicándonos exactamente a quién se refiere con el yerno, que entiendo yo que será a Mariano Rajoy, pero nunca se sabe, igual está hablando de la botella. Y también, a ver si cunde el ejemplo y me venís un día con una camiseta, hay que decírselo a Fernando Díaz Villanueva, al que mandamos un saludo desde aquí, de Montoro baja los impuestos, que seguro que él se atreve y se la pone aquí en este programa si hacemos... Tú te la pones. Yo ya tengo Bueno, una, vamos a no hacer dice una. eso, dice... Ahora me no dices de qué talla, que igual me la quedo yo. Unos anuncios y volvemos. Hay cosas que se elevan por encima de lo común y que elevan a quienes las poseen. Elite Sport de Lanscott, el reloj suizo, oro de primera ley, acero quirúrgico, cristal con tratamiento zafiro y el orgullo de ser un genuino Lanscott 100% suizo. Elite Sport de Lanscott. Alta relojería por encima de lo común. Reserve ahora su Elite Sport de Lanscott llamando al 902 053 758. Elite Sport de Lanscott. Y ahora, por mucho menos de lo que imagina. ¿Sabes qué necesitamos más que nunca?
Confianza. Es la confianza lo que hace que nos sintamos más seguros. Cuando nos sentimos seguros, somos capaces de actuar. Y al actuar, avanzamos. Y nos damos cuenta de que tenemos futuro. Y la fe en el futuro hace que tengamos aún más confianza. Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que estamos poniendo toda nuestra confianza. Santander, tu banco de confianza. Gracias al sistema de alarmas SenSafe, usted y su familia tendrán un sexto sentido, el sentido de la seguridad. Por solo 11,90 € al mes, le ofrecemos nuestros exclusivos servicios de protección con la instalación gratis. Llame al 902-886-860 o entre en sensafe.es. SenSafe, protección en todos los sentidos. Estamos demasiado lejos. Baja el volumen, no puedo dormir. ¿Tiene problemas para escuchar cuando hablan los demás? Es el momento de que pruebe MicroPlus, un sofisticado dispositivo con los últimos avances tecnológicos aplicados para mejorar la audición. Con MicroPlus, escuchará claramente sonidos que antes no podía. Es muy eficiente, práctico y pequeño. Con MicroPlus lo oirás todo. ¿Sabes? Voy a pedirle que se case conmigo. Bob, es fantástico. ¡Felicidades! MicroPlus es muy discreto y más pequeño que los adaptadores para el oído de los teléfonos móviles. Además es ergonómico, se amolda a cada oído sin ningún problema, ya sea en el oído izquierdo o en el derecho. Es tan parecido a los adaptadores móviles que nadie se dará cuenta de que lo está usando. MicroPlus incorpora un control de volumen, es tan pequeño que casi resulta invisible y le permitirá escuchar cosas que antes ni imaginaba. Llame ahora y aproveche esta oferta exclusiva para la televisión. Podrá tener MicroPlus por el increíble precio que aparece en su pantalla. No lo piense más y pídalo ya. Y en la recta final de nuestro programa de hoy, digo nuestros programas, no, si solo ha sido uno. El segundo es mañana, domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. No me cansaré de repetirlo. De hecho, yo creo que al final del programa, en unos minutos, lo voy a volver a repetir para que no haya excusas. No sé si hay motos, si hay Fórmula 1, me da igual. Nosotros aquí a la 1. Decía que para el final hemos reservado una serie de fotos de unas madres norteamericanas. Es una campaña que se llama Madres Demandan Acción y han querido plasmarlo con elementos muy visuales. Vamos a ver unas fotos, atentos los contertulios, vemos a dos niños, uno lleva un balón y otro lleva, supongo que eso será un fusil de asalto, la verdad es que no soy muy experta en armas. Uno de esos dos elementos está prohibido en las escuelas norteamericanas. ¿Os atrevéis a decir cuál es? Yo lo tengo clarísimo, todo el mundo sabe que tanto las escuelas como las universidades, sus señas son gun free zone, es decir, zona libre de armas. Es decir, que lo que estaría prohibido sería el de asalto, además estaría prohibido. Vamos a ver una segunda foto. En este caso, los protagonistas muy similares, una niña con un arma y ese niño de rasgos asiáticos lleva en su mano un huevo de chocolate, lo que se llama un Kinder Sorpresa, si queremos usar la marca comercial. ¿Alguno se atreve a decir cuál estaría prohibido? Igual hay las dos. Porque la guerra contra los productos, diríamos, infantiles con regalos es algo que ya va a llegar incluso aquí. Lo llevó, por cierto, el Partido Liberal Alemán, la FDP, a la Unión Europea, al prohibir la sorpresa del famoso huevecito de chocolate. Porque se la podían comer los niños. Cosas de liberales. No. Y tenemos una tercera foto. Esta vez Cristina Candelas tenéis que pronunciaros. Tenemos a una niña con el cuento de Caperucita y otra con un arma que, vamos, yo creo que es todavía más alta que ella. ¿Qué está prohibido? Supongo que el arma. El cuento Caperucita. Pues fíjate, a lo mejor algún movimiento feminista ha pedido prohibir el cuento Caperucita porque lo ha reinterpretado, ¿eh? No lo descartéis. Cristina, ¿tú te atreves a...? Yo no me atrevo a nada porque en el mundo... En este mundo todo es posible. Yo espero que lo que esté prohibido sea el arma, pero vamos. Bueno, pues os voy a contar. Está prohibido de la primera fotografía, si podemos volver a verla, lo que está prohibido es el balón. Concretamente una práctica que es muy similar al balón prisionero que jugamos aquí en España, donde hay dos equipos y con el balón hay que golpear a un miembro del otro equipo para eliminarlo. Dicen que es demasiado agresivo. Vemos la segunda foto, ahí Almudena atinó. Está prohibido el huevo con la sorpresa dentro porque es un problema de seguridad que el niño se lo pueda comer y que pueda tener algún tipo de problema respiratorio y demás. Y de la tercera imagen lo que está prohibido es el cuento de Caperucita
y no por ese alegato feminista que podría ser, sino porque Caperucita en la cesta lleva una botella de vino a su abuela. Bueno, pero ¿Cómo os quedáis? Que no me lo creo. No, te lo digo porque es verdad que las escuelas y las universidades en Estados Unidos se llaman precisamente así, Gun Free Zone, y son zonas donde está prohibido armas. Y todos hemos visto en las películas los controles de acceso que hacen de las armas para que no entren armas en los colegios. Y sobre todo un rifle, que todavía bueno, un ya arma corta, porque en Estados Unidos hay determinadas armas que están controladas. Hay mucho uso de armas, pero las armas grandes están bastante más controladas que más después de los últimos episodios. Escalofriante. Sí, o sea, no. con la discusión que hay sobre el tema de las armas en Estados Unidos, poner un póster con un niño, con un arma, que ya directamente es como, no, Caperucita no, el arma sí, el balón no, el arma sí. Es que yo lo veo mucho más. Esto es no una... en contra de, a lo mejor, del juguete que viene dentro del tal Caperucita que lleva el vino. No, perdona, es que estás diciendo, arma sí, esto no, armas sí, esto no. Esa es una campaña de madres que se llama así Madres Demandan Acción, de madres estadounidenses que han querido llamar la atención sobre el hecho de que el gobierno norteamericano, que sí que dijo que iba a tomar medidas para restringir el acceso a las armas a raíz de la última tragedia en Newport, ese asalto a una escuela infantil, dicen que esas medidas no se han tomado y querían llamar la atención sobre objetos que sí que se han prohibido expresamente, en este caso los huevos de chocolate, el cuento de Caperucita o jugar al balón prisionero, y otros objetos mucho más mortales, más dañinos, como las armas. Han hecho un vídeo además que además estamos viendo ahí con esa tradición de los huevos de Pascua muy famosa en Estados Unidos, para llamar la atención por eso, porque en España sería impensable, ¿no? Bueno, a mí es que esto me parece una campaña perfectamente demagógica y políticamente correcta, por supuesto, porque aquí se alude a la prohibición de armas tan demandada que existe en Europa y que, sin embargo, en Estados Unidos no existe, y que parece que la mayoría del pueblo luseño, en mi opinión, no sin razón, no están de acuerdo. Hay que decir que la tragedia Newport, que es una tragedia, el colegio ahora va a ser reconstruido íntegramente, va a ser derribado y reconstruido, es una absoluta tragedia, pero hay que decir que estaban prohibidas las armas, que lo que no se puede evitar es el crimen, y que esto ha sucedido hace no mucho, por ejemplo, en Noruega, recordemos a Breivik. Es decir, a mí me parece una campaña perfectamente progresista, demagógica. De hecho, los defensores de armas lo que dicen es que justamente estas matanzas se producen en colegios, universidades, porque son zonas libres de armas. Nadie tiene un arma para defenderse, entonces el delincuente que entra con un arma no mata a uno y alguien termina con él de un disparo, sino que mata a 20 hasta que llega la policía y pone orden. Pues a mí me parece una campaña que es muy necesaria. Estados Unidos es una ciudad muy polarizada, y parece que todo el mundo está a favor y tiene la cultura de las armas. Es cierto que una gran mayoría la tienen porque está implícito, inserto en su cultura como la única medida de protección frente a alguien que entre en tu casa o a cualquier cuestión, pero no lo es menos que hay una gran parte de la población norteamericana que está haciendo grandes esfuerzos por cambiar algunas cuestiones que forman parte de la idiosincrasia de la cultura, como puede ser el tema de las armas. La reforma que ha propuesto el presidente, algunas de las cuestiones dejaban ver que es una sociedad que, por muy evolucionada que esté en algunos ámbitos, y eso no es discutible, lleva a la sinrazón. No se explica que se pueda vender armas a gente que tiene antecedentes o que tiene determinadas dificultades psíquicas. No se pide un permiso de antecedentes, no se pide un permiso médico. Las grandes ferias son los grandes lugares donde se abastecen, se compran y se venden, y los controles están muy limitados. Es decir, si una sociedad decide un sí a las armas, lo que tiene que estar muy controlado es la regulación en torno. ¿Quién compra, quién vende, dónde y qué tipo de armas? Y ahí el presidente, yo creo, la reforma que planteó, yo creo que tenía aspectos muy interesantes que podrían atajar parte del problema, pero efectivamente no ha encontrado los apoyos. Es más, tiene unas resistencias por parte de lobbies que son enormes, ¿no? Poderosísimos, además. Y poderosísimos. El famoso sindicato del rifle, ¿no? Sí, por ejemplo. Y gente poderosísima que llevan siendo la gran mafia pro armas en Estados Unidos, y que no hay manera, y que tienen un montón de dinero, y como son los que apoyan campañas y hacen todo,
es imposible. O sea, la población... Candelas, no trago con ese argumento. O sea, que los norteamericanos son tontos cuando la mayoría de la población se muestra a favor de tener armas como defensa. Y son unos lobbies malvados, los mercados, posiblemente, que diría Fernando Díaz Villanueva, ¿no? Quienes convencen a los norteamericanos para prohibir, claro. Yo creo que la racionalidad no está medida con lo cuantitativo. O sea, el hecho de que haya muchos norteamericanos que defienden el uso y tenencia de armas, desde luego, no tiene que ver, muchos europeos no tiene que ver con que eso sea racional. Es decir, tú en una sociedad, si efectivamente inculcas el miedo, el que la protección sea a base de que yo esté más armado que tú, que por cierto, esto fue lo que pasó en la Guerra Fría y por eso se hace el tema de las armas, parar el tema de las armas, porque si tú te rearmas, yo más, porque me siento indefensa. ¿Sabes cuál es el problema? Un segundito y termino, es que te quiero dar la razón en un tema. Almudena. Yo siempre he pensado, yo en el ámbito privado y personal, yo siempre he dicho para mí, yo no quisiera tener un arma porque en una situación delicada, probablemente a lo mejor uno en determinadas situaciones podría estar tentado a usarlo. Sin embargo, si tú no lo tienes, esa tentación está fuera. Y yo creo que muchos de los problemas que ha ocurrido hacerlo, porque en Europa si entran en tu casa a matarte y se te ocurre hacerle algo al que entra, el que se va a prisión, ¿sabes quién es, verdad? Es que tú decías antes que es indiscutible, decías que la tenencia de armas debe estar regulada. Yo te voy a dar la razón, es indiscutible en la mentalidad estatista europea. Pero es que esa no es la mentalidad de Estados Unidos. Hay un libro magnífico de Robert Kagan que explica perfectamente la diferencia entre la mentalidad useña y la mentalidad europea, porque Europa es absolutamente intervenida, regulada, mientras que Estados Unidos se basa en la libertad. Y lo que hay en discusión no es si tal o cual lobby quiere las armas o deja de quererlas, que eso sería más bien una mentalidad europea, quien hace esa afirmación, sino la propia libertad del ciudadano a defenderse a sí mismo. Un tema pura y dura en la mentalidad de libertad. Y además trasciende mucho más allá de una visión de liberales y de estatalistas. No trasciende, pero todos a la vez no, ¿eh? Perdona, la libertad de un ciudadano termina donde empieza la del otro. Las que defienden las armas cuando las mafias que tienen las armas son las que hay en Europa, que son las únicas que tienen las armas, los malos. No he dicho eso en absoluto y estoy de acuerdo contigo que hay un gran apoyo popular y ciudadano, más allá de los lobbies y de los mercados. Ahora, cuidado, esto no es un debate entre liberales y el modelo europeo para es un debate de libertad cuando un individuo vive en sociedad, tiene que ser regulado, porque tu libertad empieza donde termina la mía. Claro, vamos a defender el Estado, el monopolio de la fuerza del Estado. Pero ¿cómo me puedes decir que no es un debate de libertad cuando lo que tú defiendes, yo no entro en si es bueno o si es malo, es que el Estado ejerza el monopolio de la fuerza? Miguel. Otros países hay libertad de armas, la mayoría de gente tiene armas, como por ejemplo en Suiza, y la gente no se pega a tiros, no va a la casa del vecino a pegarle un tío. Esa no es la forma. Son sociedades muy pacíficas. La gente tiene armas, no son mafias, no son lobbies. La filosofía de la gente es tener un arma para protegerse del gobierno. En Europa, gobierno? Del gobierno. Un arma para defenderme del gobierno, de un representante. El Estado se define como monopolio de la violencia. Si tú tienes un arma, el gobierno no puede hacer según qué cosas. No te puede subir los impuestos hasta cierto punto. Entonces, esa es la filosofía de Estados Unidos. Se fueron, se embarcaron en el Mayflower huyendo. En Estados Unidos hemos llegado a un nivel que, olvídate, hay muchísima gente que está en contra de ciudadanos, en contra de las armas, por todas las cosas que están pasando. La mayoría está a favor. Bueno, yo lo único que te digo es que últimamente, después de todo lo que está ocurriendo y que esté mayoría a favor, también es una mayoría, yo creo que sí existen lobbies detrás, porque cuando tú ya estás creando... Igual que en España estamos intentando luchar para que en los colegios haya iPads y para que en los colegios se puedan los niños tener informática y se compren cosas, lo que no puedes tener es todo Estados Unidos ahora surtiendo a los institutos de las pizarras antibalas, porque eso es una imbecilidad. O sea, cuando un país llega a ese momento y tienes un problema tan importante como para tener que abastecer a todos los colegios y universidades de pizarras para que tengan los niños en clase, que sean antibalas, por si te entra un loco con un arma y te dispara, entonces tenemos un problema. No somos Suiza, en los que la gente, son más europeos y cogen y dicen... Eso es que son mejores, es que no he entendido ese argumento. No, perdona, yo no soy peor que un suizo, ¿eh?
yo no soy peor que un suizo si me dan un arma, ¿no? Acabas de decir porque los suizos allí tienen otra... No, los americanos estoy hablando. Los americanos, ni ahora te voy mejor a ni contestar peor. a la Cuando pizarra. tú tienes a un americano tiene ese problema en el país, en Estados Unidos, tienen ese problema, ahí sí que tienen que tomar una acción. Porque en Suiza no tienen el problema de tener que poner una pizarra. En cambio, los americanos sí tienen a niños tienen hasta poniendo con nucleares. pizarra. Por introducir una cuestión. Verás muchas más en el debate que me quedan 2 minutos. La tenencia de armas en España está permitida bajo una regulación, es decir, tú puedes pedir un permiso de armas siempre y cuando cumplas una serie de condiciones. Que de y se te facto proporciona un arma que está regulada, que tiene un número de serie y de la que tú propiedad estás privada. identificado. Es decir, No, pero para tener el arma tienes que cumplir unas condiciones como que sea para cazar o para alegar defensa propia, pero tienes que justificarla. Pero es que eso es lo sensato. Defensa de mi propiedad, de mi casa, de mi familia. Que tú has hecho anteriormente, de que yo me tengo que defender contra el Estado, es tirar por tierra los principios de la democracia. En el que el Estado... Del estatismo, ahí sí que no trago. La democracia no es el Estado. La democracia es la libertad política, no el Estado. La democracia consiste en entender que el Estado precisamente no es un ente aparte. Son mis representantes, son mis delegados, a quien yo otorgo la confianza para establecer un marco de convivencia, de derechos y de libertades. Hitler prohibió las armas y no era muy demócrata, que digamos. Si tú crees que el Estado es tu principal enemigo, tenemos uno de ellos. Problema es que lo es. de base. El Estado te quita. No, hombre, el Estado tenemos un problema que vamos a tener que resolver otra semana, así que yo os emplazo a que vengáis otra semana, el sábado que viene, el domingo que viene, y resolvemos este problema. Oye, si nos ponemos a resolver todos los problemas del país, pues trabajo que le vamos a ahorrar al gobierno. Gracias por acompañarnos. Miquel, no te hemos hecho sufrir mucho, pese a que estabas en minoría en esta mesa, te hemos tratado bien. Sí, muy bien. O sea que volverás. Volveré si me invitas, Y vosotras os espero también, porque ya os he visto varias veces. Y a ustedes mañana a la 1, a las 12 en Canarias, aquí puntuales como un reloj, volvemos en Dando Caña. Feliz tarde y les espero mañana. Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 22 44. Por tan solo 99 € y una cuota de servicio muy asequible la tendrás instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 22 44 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 22 44. El domingo en Sin Tapujos, no se lo pierdan, Enrique de Aguinaga, periodista, catedrático, escritor, para hablar sin tapujos sobre la conciliación de los españoles a tenor de lo que ha sucedido esta semana en el Parlamento, esa iniciativa de la izquierda plural que vuelve a tratar de dividir a los españoles en dos bandos. Estar sentado mucho tiempo sin moverse puede ser el causante de muchos de nuestros malos hábitos. Pasar largas horas sentado frente al ordenador o tener que conducir largas distancias tampoco resulta muy cómodo. Todas estas cuestiones se deben a la falta de un cojín que le dé el apoyo adecuado. Le presentamos Comodín, el sistema de descanso que combina un relleno de gel específico con espuma para hacer más confortable cualquier clase de asiento. Ahora podrá estar sentado las horas que necesite y hacer su vida más fácil. Comodín ayuda a mejorar la postura incorporando una capa interior de un esponjoso gel recogido entre dos capas de espuma de alta calidad. De esta forma el peso corporal se reparte uniformemente, reduciendo las zonas de presión en músculos y articulaciones y facilitando el trabajo a nuestro organismo. Todas sus sillas se convertirán en asientos confortables donde pasará sentado varias horas sin preocuparse de nada más. El sistema de descanso Comodín se adapta totalmente a su cuerpo, proporcionando así el apoyo perfecto para su espalda y permitiéndole disfrutar del mejor descanso cada vez que se sienta. Paso más horas sentado en este camión que en ningún otro sitio y termino la jornada agotado. Desde que uso Comodín.
La diferencia es enorme. Mi espalda ha mejorado un montón. Gracias a su forma compacta se puede llevar a cualquier parte. Convierte las gradas del estadio en un cómodo sillón para animar a su equipo con más ganas. Utilícelo para sus muebles de exterior y no se preocupe porque la funda forrada se puede lavar fácilmente en la lavadora. Comodín me permite pasar muchas horas sentada relajadamente y ha mejorado mi espalda y la circulación de las piernas. Mis sillas son ahora mucho más cómodas. Mejore la postura de su espalda y facilite la circulación de sus piernas comprando ahora mismo su sistema de descanso Comodín. Otros cojines de gel se venden hasta por 100 euros, pero puede tener el sistema de descanso Comodín con espuma de alta calidad y gel específico por este increíble precio. El sistema de descanso Comodín solo está disponible a través de esta oferta exclusiva de EHS, así que no espere más. Llame al número de teléfono que aparece en pantalla y consiga ya su sistema de descanso Comodín. Ponerse a hueonear con cocaína es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Esa fortuna realmente la ha hecho vendiendo tierras y comerciando con ganado, como ha dicho. Sí, bueno, yo quisiera saber si hay alguien en este país que pueda afirmar todo lo contrario. Pablo Escobar, el patrón del mal. Estreno 9 de junio a las 10 de la noche. Desde pequeño tenía claro que quería ser un gran mecánico. Lo sabía yo y cualquiera que me conociera. Y desde Repsol, a través del programa de formación para jóvenes mecánicos de competición, apoyaron mi sueño y el de muchos jóvenes que, como yo, sienten esta misma pasión.